Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 17 al 24. En aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Y en aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. El evangelista San Lucas, que prometió desde el inicio de su relato poner una narración ordenada, después de los dos anuncios de su pasión, se nos dijo que había tomado la decisión firme de dirigirse a la ciudad de Jerusalén, donde va a cumplirse el designio del Padre sobre él. Así él obedecerá al Padre y así el Padre hará su voluntad en el Hijo. Empieza su camino y en el camino Jesús ha enviado dos mensajeros de entre los acompañantes a una aldea samaritana para pedir hospedaje. Los rechazan porque van a Jerusalén y el conflicto histórico de Israel, antigua Samaria, con los judíos, que es la gente de la época, y son los que volvieron del exilio, y son los que habían quedado en Israel después de que Samaria fue destruida e invadida con otras naciones, con las que se mezclaron, y por eso no se querían con los samaritanos los judíos, que eran una raza que cuidó su pureza. ¿Qué sucedió? Que no habían logrado colaborar en la reconstrucción del templo en el siglo VI, hubo problemas de unos y otros. Los samaritanos fueron rechazados porque se habían mezclado con 5 naciones diferentes, porque habían mezclado el culto a Yahvé con otras cosas, y por eso no pudieron acordar su colaboración para reconstruir el templo de Jerusalén, e hicieron su propio templo, y esto produjo una rivalidad religiosa, de manera que los samaritanos solo tenían los libros del Pentateuco, la ley, y no aceptaron los demás libros de la Biblia. Habían hecho su templo en el monte Garizim o Ebal, y cuando alguien debía pasar siguiendo esa ruta, porque había dos, una más al oriente, donde baja el río Jordán hasta que desemboca el camino en Jericó, y la otra es la línea recta que Jesús está trazando en su viaje, pasando por Samaria, Galilea, Samaria y después Judea. Lo rechazaron y Jesús hizo que se fueran a otro lugar. Después hubo 3 personas que de algún modo se interesaron en ser seguidores de Jesús, pero no sabemos si lo siguieron o no, con las advertencias que les dio, que no tenía dónde reclinar la cabeza, que había que preferir el reino de Dios a despedirse de sus parientes. Y luego Jesús mandó a 72 discípulos a los lugares a donde él pensaba ir. Ya no sabemos exactamente si están todavía en la región de Galilea descendiendo hacia Samaria. Lo más probable es que sí, porque después de Galilea sigue Samaria, y en esa zona
están misionando estos 72 discípulos y sucede que Jesús les ha dado autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos, les instruye cómo comportarse en el camino, no se pueden detener, les instruye también acerca de la casa, cómo deben comportarse en las casas donde los reciban, las ciudades si los reciben o no los reciben. Y finalmente Jesús pronuncia los lamentos contra Corosaín, contra Betsaida, contra Cafarnaúm, porque han sido beneficiarios de muchos de esos milagros, especialmente Cafarnaúm. Y luego se nos cuenta que retornan los 72 de haber anunciado el reino y seguramente vienen cansados, pero lo más importante es que vienen alegres, llenos de gozo, y le informan a Jesús que los ha enviado diciéndoles: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Qué están diciendo? Cuando hemos invocado tu nombre, cuando hemos conjurado a los demonios diciendo en el nombre de Jesús, han obedecido, han tenido que hacer lo que los discípulos enviados les han ordenado. Esto es estrictamente el exorcismo. En el nombre de Jesús, los demonios los obedecen. Como respuesta de Jesús, escucharon decir que él había tenido una visión. Yo vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Hasta ahora, cuando San Lucas ha hablado de los demonios, ha usado especialmente el nombre de diablo, y esta es la primera vez que utiliza el nombre de Satanás. Es un nombre arameo que significa el acusador o el adversario. Y aquí Jesús dice que él tuvo una visión, no sabemos cuándo, si al inicio de la creación, cuando fue expulsado del cielo, o si durante la misión de estos 72, en que ellos estaban en el nombre de Jesús derrotando el poder de Satanás. Pareciera que es durante este tiempo, porque dice: yo a ustedes les he concedido el poder de expulsar, aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer la fuerza del enemigo. La fuerza del enemigo especialmente se vencía curando a los enfermos y liberando a los endemoniados, y a ellos nada les podrá hacer daño, dice Jesús. Pero si están alegres por lo que han hecho, deben alegrarse mucho más de que los nombres de ellos estén escritos en el cielo, en donde el profeta Daniel, y especialmente el Apocalipsis, nos habla de unos libros en los que se escribe en el cielo las acciones de los hombres, y esto es más importante que expulsar y someter demonios. En ese momento Jesús se llena de gozo en el Espíritu Santo y pronuncia una alabanza a su Padre, de quien nos revela que es el Señor del cielo y de la tierra, el Creador de todo, que las cosas que los discípulos han anunciado han sido ocultadas a los sabios y entendidos, pero los que son sencillos han recibido esta revelación. Y por ese motivo Jesús le da gracias a su Padre. Su oración ha sido una alabanza que ahora se transforme en acción de gracias, porque el proyecto del Padre, sabio en su benevolencia, ha sido una cosa buena, y ahora Jesús dice que el Padre le ha entregado todo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora lo está revelando, le está diciendo a estos discípulos que ya han llevado este anuncio, que su Padre es el Señor del cielo y de la tierra, y que quienes han recibido este anuncio han recibido el misterio que ocultaron los designios divinos a los sabios y entendidos. Y dice a sus discípulos una enseñanza como maestro: deben sentirse dichosos porque con sus ojos han visto lo que muchos en el pasado, profetas y reyes, quisieron ver y no lo vieron. Y en cambio estos discípulos 72 han podido con sus ojos contemplar los proyectos de Dios, y con sus oídos han percibido lo que otros quisieron oír y no oyeron. Así Jesús nos muestra que en la misión
de estos 72 se ha revelado el proyecto de Dios y sus designios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.